Última obra, publicada por Elisa, Por una mirada al mundo, conversaciones con un prestigioso colega de Canadá, de Lausanne, Michel Senecal, con la presencia de Armand. Y en primer lugar quisiera hacer la palabra al editor, Alfredo Landman, que ha apostado por esta edición, que creo que es importante, como indicaré después, por hacer una reconstrucción del campo, que no es habitual en los estudios en comunicación y ciencias sociales, hacer memoria de lo transitado y de lo pensado en esos ámbitos. Así que por anticipado, Alfredo, enhorabuena y muchas gracias. Primero, por haber decidido que Sevilla fuera las ciudades en las que se presentara esta última obra, y de luego por la apuesta por pensar. Efectivamente, para Elisa es muy importante publicar la obra de Armand Matelar. Ahora voy a explicar por qué, pero nosotros venimos recorriendo con Armand, empezamos ayer una especie de tour que llevará toda la semana, y empezamos por Valladolid, a donde le acaban de otorgar el honoris causa en la Universidad de Valladolid. Estuvimos en Segovia, mañana estaremos en Madrid, pasado estaremos en Barcelona, y si esto continúa así, supongo que Armand se preparará para hacer toda una gira por Latinoamérica presentando el libro también. Es muy importante para Editorial Elisa sacar el libro de Armand Matelar, Por una mirada al mundo, porque significa sobre todo como un punto de encuentro dentro de todo el proyecto editorial de Elisa. Yo creo que fue muy claro al ver la obra de él, de Armand, de sentir que publicar su libro era una especie de regalo, autorregalo a la editorial, y si me permitía, o por lo menos esa era mi sensación cuando yo tuve el libro en las manos, que era un poco un regalo a todos los autores y directores de colección que tiene Editorial Elisa en el ámbito de la comunicación. Era como encontrar un texto que yo sabía, o tenía la sensación que todos nuestros autores en el ámbito de la comunicación se sienten reflejados en él, hay una parte de la historia de todos los autores que lo han leído a lo largo de su propia formación, que ha participado tanto aquí en España como a nivel de América, digamos, de una forma clara en la construcción del pensamiento de lo que es la comunicación hoy en día. Entonces, publicar la obra de Armand Matelar para nosotros es como un punto de encuentro, un giro que después de 30 y pico de años de editar, de publicar numerosas colecciones en el terreno de la comunicación, como las colecciones que comenzaron en su día con Eliseo Verón, con la colección del mamífero parlante, y siguiendo a lo largo de los años en diferentes series, tanto la que misma dirige Francisco aquí, de micología latina en estos últimos años, la colección de estudios de televisión, temas de multimedia, teoría de la comunicación, semiótica, lingüística, todo lo que tenemos de ensayo crítico, hasta los temas de cibercultura, da una enorme biblioteca, una biblioteca importante en el terreno de la comunicación, y yo creo que la obra de Armand engloba en cierto punto todo el pensamiento digamos, que hubo en Elisa a lo largo de 30 y pico de años en relación al tema de comunicación, y está y ampara a todos nuestros autores. Entonces, desde ya para mí es una enorme ilusión tenerlo como adentro de nuestro catálogo editorial, porque evidentemente es un dinamizador para los proyectos editoriales en el terreno de comunicación futura. No quiero extenderme más, solo era una presentación. Quisiera agradecer mucho a Armand Matelar que realmente de una forma entrañable se presta a este viaje ciudad por ciudad, sin rechistar. Así que muchísimas gracias y
¿Te paso la palabra o no? Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Me van a permitir abusar de su tiempo y de la situación, porque no solo el libro lleva por título justamente la mirada al mundo, ¿no? Y la mirada implica una perspectiva o un posicionamiento que en mi caso me van a permitir relacionar en estos tiempos que corren, especialmente en este país, en este contexto histórico ya no diría neoliberalismo, sino de capitalismo salvaje, de capitalismo rentista, de acumulación por desposesión, de pensar la historia, y creo que es uno de los aportes importantes del libro, ¿no? Y pensar en términos de memoria, ¿no? Decía Caballero Bonal que de la memoria nadie sabe nada. Cómo funciona, cómo se activan sus mecanismos, por qué se almacenan ciertos datos que uno preferiría olvidar, y por qué se olvidan cosas de las que uno quisiera acordarse siempre. Cómo operan fijaciones, borrosas y nostálgicas de remembranzas, falsos recuerdos y recreaciones sesgadas. Nuestro relativo desconocimiento de esta compleja arquitectura humana es sin duda uno de los misterios de la frontera de la ciencia. Sabemos a este respecto muy poco, salvo quizá que más que un lastre, la memoria conforma las bases de toda posibilidad de cultura y de toda posibilidad de futuro histórico. Papel trascendental de la memoria en la configuración de nuestra vida cotidiana es, de hecho, uno de los mayores descubrimientos del siglo XX. Desde hace tiempo sabemos que no hay futuro sino un presente arraigado en el pasado. Más aún, el mundo no existiría sin la memoria. Todo progreso, toda sociedad con historia, nos enseña Levi Strauss, cambia y reproduce sus patrones culturales por medio del aprendizaje, que es tanto como decir que evoluciona con el registro escriturado de lo aprendido en forma de recuerdo y recuperación del pasado. Permítanme esta introducción o preámbulo para reseñar el libro del autor, sujeto y objeto de este proceso de reconstrucción de la memoria, pues es justo y necesario reivindicar esta capacidad transformadora de la memoria, de esa perspectiva histórica, a partir de la reconstrucción de una vida y una obra de referencia como la de Armand Matelar, que sirve para entender muchos procesos que hoy estamos viviendo en la comunicación mundial. Si la autoría constituye una función pública de articulación de espacios de recuerdos o misiones, trenzando constelaciones de patrimonio simbólico para el acuerdo o por contra para la disidencia, para la controversia, este libro tiene por fin clarificar caminos y antecedentes teóricos que pueden despejar el horizonte intelectual del pensamiento emancipatorio aquí y ahora. Primero porque puede permitir disolver nuevos malentendidos o lugares comunes muy habituales en la ciencia y específicamente en la teoría de la comunicación, apuntando lectura disidente del bagaje con el que el pensamiento latino en comunicación ha ido transitando los cambios históricos acontecidos en el último siglo, en nuestra opinión, por uno de los grandes hombres de nuestro campo, sin duda un referente para pensar desde la perspectiva crítica ese proceso emancipatorio. Si, como dejó escrito José Carlos Mariátegui, por lo general, quien no puede imaginar el futuro tampoco puede pensar el pasado, y por lo mismo, no cultiva la memoria, poco o nada, casi nada, puede proyectar en el horizonte histórico, las páginas de Por una mirada al mundo no puede ser más oportuna en estos momentos que estamos viviendo. Primero porque dan al lector, a través del recuerdo diálogo, no sé, Armand, si del razonamiento socrático, el sentido de las luchas y las palabras, de la teoría y la praxis, de las luchas que han vertebrado numerosos diálogos en ciencias sociales y humanas. Una publicación, en fin, mi enhorabuena, Alfredo, más que necesaria en estos momentos de crisis en Europa. Pues en medio de esta crisis del capitalismo financiero es el momento de recordar de dónde venimos ante la emergencia de lo que en un capítulo de la obra se recuerda como el rexismo, la cultura del extraperlo, en el caso de España, y los guerrilleros de Cristo Rey, los discípulos de León de Ler, hoy al frente de la banca, y del cuadro comando de la Comisión Europea de Gobiernos como el de España. En necesidad, quizá los mismos que Castoriadis hace muchas décadas planteaba en términos de socialismo o barbarie, de imaginación, democracia, o, si vamos al tema de la trayectoria vital de Armand, de la experiencia chilena. Me van a permitir hacer una referencia a Chile, no tanto por la importancia que tiene la biografía de Armand, que la tiene mucha, sino también
desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy día. Hace muy poco, un joven investigador publicaba su tesis en Buenos Aires con ese título, del Laboratorio Chileno a la Comunicación Mundo, Itinerario Intelectual de Armand Matelar, Mariano Zarowski. Y me voy a quedar en el título del laboratorio, porque el laboratorio puede ser interpretado como el proyecto de acceso al socialismo democrático vía elecciones en Chile. Sí, pero es otra lectura muy contemporánea, que es el laboratorio de lo que sucedió después del golpe de Estado en Chile, lo que estamos viviendo como shock actualmente en Europa. El joven investigador Mariano Zarowski tituló en argentino para hablar del itinerario intelectual de Armand Matelar. Ciertamente el libro tiene mucho de Chile y revela mucho los dispositivos del laboratorio chileno, que hoy se podría interpretar como la experiencia del terrorismo, del capital y la doctrina del shock que vimos en Europa. Es decir, el laboratorio como la experiencia que antecede los silencios, las elipsis, las lógicas monológicas de la comunicación mundo hoy dominante del pensamiento administrativo en Europa. De ahí el sentido e importancia de la memoria, en la experiencia del laboratorio chileno y en lo que estamos viviendo actualmente. Nuestro tiempo, si por algo se distingue, justamente por todo lo contrario, la preeminencia de una cultura pragmática y una concepción del presente perpetuo, marcada incluso teóricamente por el olvido de la historia y la negación de toda lectura crítica sobre las cenizas del pasado. La complejidad y velocidad de los cambios informativos han penetrado tan profundamente las estructuras y formas de sociabilidad que se ha naturalizado a nivel de conciencia y del discurso público las lógicas dominantes de la mediación. Vivimos por encima de nuestras posibilidades, el mundo es como es, no hay otra posibilidad. Tal consistencia y opacidad, bajo la apariencia de una falsa transparencia, parecen hoy día irreductibles incluso a la crítica científica. Mientras el proceso de estructuración y organización de la comunicación y la cultura pública incide en esa lógica de desigualdad material y simbólica característica del modo de explotación capitalista. Esa naturalización de las formas alienantes, desvertebradas de la cultura contemporánea han reafirmado una concepción de la vida social cada vez más dominantes con discursos de modernidad líquida que fragmenta y descompone los marcos de convivencia en nuestra sociedad. Sería bueno hacer un relatorio, una crítica de esos procesos, pero son para todos evidentes. Sí me gustaría señalar las consecuencias de renunciar a un pensamiento social utópico, a una visión materialista de la comunicación y de la cultura, en un momento en el que se da el desplazamiento del campo de trabajo hacia el más sofisticado, no es nuevo, pancomunicacionismo, de un discurso idealista en el que los problemas de desigualdad material se resuelven simplemente con comunicación, con comentar o informar los cambios que estamos viviendo. No es nada nuevo, como digo, en la integración global del capitalismo. Así sucedió en la época de esplendor del neoliberalismo, los 80, y vuelve a estar de moda como salía una crisis brutal con todas sus consecuencias en la actual coyuntura histórica. Por ello, hay que agradecer a Armand justamente este esfuerzo de pensamiento histórico, de memoria, y a Gelisa esa voluntad de mirar en el tiempo, con una perspectiva histórica, la comunicación mundial. Pues hoy más que nunca es necesario, como advierte Bernard Cassen, constituir una memoria reflexiva y autocrítica. Una memoria de los foros y espacios de articulación mundial desde la distancia de las continuidades y rupturas de la geopolítica, la comunicación y su pensamiento. Situar, en fin, la memoria en el centro de la comunicación por principio y coherencia con una visión sociopráctica y crítica de la mediación. Saben que en la filosofía escolástica la memoria es una de las potencias fundamentales del espíritu. Yo diría que una de las más importantes y una de las facultades fundamentales de la inteligencia. Ahora bien, no toda memoria es igual. Hay una memoria sensible y una memoria inteligible, así como hay una memoria negativa y una memoria positiva. El último libro de Armand Matelar nos habla e interpela desde la memoria crítica y reflexiva, de la necesaria objetivación dialógica del sujeto observador y de esa práctica científica de análisis de un proceso de la comunicación que, como diría Bourdieu, tiene un campo complejo de agentes que luchan por la lógica del poder y la acumulación de capital, simbólico y fundamentalmente económico. Y ello fundamentalmente por toda la dimensión que tiene esta reflexividad histórica de memoria del campo en términos políticos y de potencial transformador que anticipa en cierto modo, y esta es la principal virtud a mi modo de ver en el contenido de la obra y trayectoria del autor, gran parte de las posibilidades y potencialidades que se alumbran en este momento de crisis. No hay reflexividad sin metaanálisis, no hay perspectiva transformadora
sin historia y recuento de las luchas y las derrotas históricas en el campo de la comunicación como en cualquier otro ámbito. Decía Manuel Sacristán que los problemas metacientíficos son siempre filosóficos y la política en general una actividad reflexiva, valoración de ideas, propósitos y programas de ideación y de acción social. La memoria crítica comprometida contribuye a esta mediación desde la experiencia y construcción colectiva de lo social. Y en ese sentido el trabajo académico del profesor Matelar representa una oportuna invitación a pensar el cambio social, intentando conquistar el futuro, proyectando nuevas luces desde la ciencia de la comunicación, es decir, tratando de iluminar nuevos horizontes de intervención y crítica teórica. Desde luego cuestionando los mitos fundadores de la comunicación moderna y muchos de los proyectos de dominio de discursos como el de la sociedad global de la información o hegemónicos. Es decir, hablamos de un relato de cómo es posible pensar la imaginación comunicológica, otro modo de pensar la mediación. La constancia desde la vivencia de otra comunicación que es posible imaginar, en fin, otra mediación socialmente necesaria, es quizá uno de los principales aportes para imaginar el futuro que uno lee a través del recorrido histórico de su peripecia vital. Pero el libro constituye un recorrido también sobre rutas y cruces de caminos, sobre tegumentos, tejidos y textos que dan sentido y fundamento a su obra, que permiten entender el porqué cierta teorización de una obra necesariamente universal, necesariamente cosmopolita y por lo mismo abierta a múltiples lecturas. Yo diría que un pensamiento tan original como transgresor. Cito literalmente al autor. Mi historia personal y la historia del territorio en el que viví mis primeros 20 años me vacunaron contra las creencias y los reflejos identitarios. En ello ha influido que el patronímico de mi madre sea de ascendencia flamenca y que por lo tanto mi segundo apellido heredado sea flamenco. Resulta algo tan evidente que muchos en Francia me ignoran que soy de origen belga y que conservo además mi nacionalidad, y en Bélgica pocos saben que yo no soy francés, porque estas son realidades que también en Estados Unidos se traducen en una paradoja, la idea de que soy un exiliado chileno. Esto no es casualidad, porque esas realidades, insiste el autor, las he trabajado desde la infancia. La vacuna contra ciertos reductos identitarios. No sé si es una característica exclusivamente belga, pero desde luego el autor es una permanente a lo largo de toda su trayectoria académica. Esta no es una casualidad, como digo, porque son realidades, como dice el autor, que se han trabajado. Si la patria, la infancia, desde que Armand recuerda, y en esta obra queda de manifiesto, siempre tuvo voluntad exploradora de ir más allá. Lo que en el camino le ha situado por norma en los márgenes, tanto del compromiso sociopolítico como en la academia, poco acostumbrado a rasgos ambivalentes, transgresores, que no sean clasificables como conocimiento. Un pensador incómodo que, como es normal, terminaría haciendo genealogías, como es lógico. Porque de algún modo, esa revuelta epistemológica, esa visión de la vida abierta, plantea la necesidad de una mirada más allá. Hay un relato que creo que es muy interesante en el libro, que tiene que ver con la infancia, con esas imágenes en los cromos, en las postales, en los sellos de otras culturas, allende los mares, que inspiraron tantas cosas, tantas imaginaciones, para iniciar su viaje y su camino desde muy joven, ¿no? Decía una escritora norteamericana, Toni Morrison, que el viaje, como la vida, uno sabe cuándo parte. En el momento que parte, todo cambia. El viaje es transgresor, por definición, porque hay cruces de personas, de experiencias, de nuevas subjetividades que uno encuentra, que permitirían la clasificación del autor en el sentido que señalaba nuestro maestro Jesús Ibáñez, también con muchas conexiones con Chile, el padre de la sociología crítica en España, que él clasificaba la sociología como sociología sedentaria o nómada. Queda claro que la sedentaria es esa visión positivista, funcional, tradicional, de las cosas aceptadas, asentadas, estables en un territorio, en una delimitación disciplinaria. La de Armand, muy disciplinada, es todo lo contrario, absolutamente nómada, no solo por todas las trayectorias vitales, sino también por la perspectiva de dar vueltas al pensamiento, o, si me permite la expresión, cuestionar y criticar los regímenes coloniales del conocimiento, es decir, una suerte de hibridación teórica, metodológica, que se inicia en esos cromos y sellos de las imágenes de la liberación de la Segunda Guerra Mundial y que lleva a las luchas decolonizadoras de la liberación nacional en América Latina y África, de las que participó activamente. En definitiva, teoría y praxis. No sé
y nos aclarará ahora el autor si es así, si el legado laicista, ese principio que exigía la Universidad Libre de Bruselas, el principio de libre examen, exigía como principio a todos los estudiantes, y creo que eso ha marcado de por vida al autor, debían suscribirlo incluso los estudiantes, que quedaban comprometidos por sus palabras y sus actos, es decir, comprometidos con que la verdad de por vida era coherente con lo que pensaban como investigadores, como universitarios, como estudiantes de la Universidad Libre de Bruselas. Ese principio de compromiso y coherencia entre lo que piensa y la práctica real, creo que ha marcado toda su vida. Con mi colega Enrique Bustamante reseñara en el merecido homenaje que la Asociación Española de Investigación y Comunicación le brindó en Tarragona hace exactamente 2 años, más o menos en estas fechas, la obra de material, cito literal a mi colega Bustamante, coincide, como él mismo ha señalado varias veces, con la peripecia personal de su autor, que va desde su infancia en la Segunda Guerra Mundial hasta los esfuerzos de la construcción de una Europa social y democrática, pasando por la larga marcha de los países en desarrollo por salir de la dependencia y recuperar su identidad cultural. Y resulta sólidamente coherente con toda su vida, con su participación activa en la Chile de la Unidad Popular, en los esfuerzos por un socialismo europeo en los primeros años 80, hasta su papel reciente en el Foro Social de Porto Alegre o en el Observatorio de Medios en Francia, o también, por supuesto, en la Dirección Natal. Como él mismo señalaba en unas declaraciones hace varios años, con las que uno se puede sentir absolutamente identificado, no he perdido, cito literal al autor, mi capacidad de indignarme. Pueden haber cambiado muchas cosas, pero no mi irritación constante ante los desniveles de equidad y ante las injusticias. En eso sigo siendo el mismo de siempre. Y lo prueba, yo diría, su obra y su vida. Lo evidencia la coherencia articulada de su materialismo cultural, con su vocación inicial de estudio del desarrollo del tercer mundo desde el Instituto de Demografía y la Facultad de Derecho, inspirada por Alfred Sauve, por Fernand, que lideró la Universidad de París 8. Podríamos hablar de Charleroi, conoció al que yo conocí más recientemente, en los 90, con el proyecto Urban, a propósito de la regeneración urbana y el uso de las nuevas tecnologías para modernizar los territorios en Europa. De la COPAR, con François Autard, también colega del Máster de Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, con mi amigo Joaquín Herrera, aquí en Sevilla. Del CEREN, en Santiago, Aulepit, que fundamos quienes aprendimos en sus libros qué es el acceso, el control y el poder en los medios de comunicación, desde una crítica de la economía política de la comunicación sobre el orden reinante. Una vida, en fin, de aprendizaje del camino, de mirada diversa, de investigación, praxis y compromiso intelectual, de la mirada atenta a la vida y a las culturas populares, como el sello de la editorial del Estado de Chile, en el que trabajó durante un tiempo y con el que yo creo que se puede resumir su vida, con la que es coherente hermano, el principio de Kimantú, ese sol del saber coherente con la experiencia de compromiso. Solo hay una discrepancia en el libro, que no comparte con el autor, y él dirá las razones, pero evidentemente remar contra corriente no es fácil, en ningún caso nada fácil. Discrepamos con esa idea de que el trabajo haya sido en soledad, propia, dicho sea de paso, de quien ha sido transgresor y crítico en una academia, por lo general, la francesa especialmente, también la española, muy conservadora. Si bien es cierto, como reconoce en la página 218, que la desviación respecto a la doxa enocéntrica ha significado remar contra corriente, lo que ha tenido como consecuencia una soledad endémica, Armand no ha estado solo en la aventura de construir su visión de la comunicación y del mundo. Y no estoy pensando, como muchos de ustedes, en Michel, tan importante en su vida y en el propio campo de estudios en la comunicación transformadora. Estoy pensando sobre todo en la multitud de lectores, amigos y aprendices de su buen oficio académico. Yo agradezco realmente la Universidad de Sevilla, la Casa del Libro y mi editor, Alfredo Landman, digamos, de que hayan permitido esta reunión. No vamos a estar mucho tiempo aquí, pero por lo menos yo creo que era importante que le pueda decir algo sobre este libro, porque finalmente es para ustedes que escriben este libro. Y no solamente yo, como veréis. Este libro, primero yo quiero decir que el editor ha tomado un riesgo por la sencilla razón
y lo vi también con mi editor francés, porque se publicó antes en Francia, la dificultad de, digamos, de encontrar un hueco en el mercado para este tipo de libro, que es una conversación. No es una entrevista que uno podría hacer en una revista cualquiera, incluso científica. No, es un trabajo dialéctico entre dos personas. Y dos personas que son de generaciones distintas. Nunca hubiera aceptado de hacer una entrevista así a una persona de mi generación. Si la he hecho es porque precisamente yo encontré que finalmente las nuevas generaciones tienen otras preocupaciones, parten muchas veces de ángulos distintos, y es eso que me interesaba. Y yo me atreví en hacer ese libro. Pero digamos, este tipo de libro es difícil, digamos, en el mercado editorial. Mercado editorial porque finalmente descompagina la persona que ve este libro. Bueno, dicho eso, este libro tiene un título por una mirada al mundo que reenvía a un libro que escribí en 1992 y se publicó en Fundesco en 93. La comunicación mundo. La comunicación mundo es finalmente un concepto que trata de contrarrestar las mitologías de la noción que trae la noción de globalización, que para mí era una noción puramente economicista que brota en un momento de desreglamentación del sistema financiero y del sistema publicitario mundial. Entonces es importante el título, por una mirada al mundo, porque finalmente yo hago solamente reclamarme de una corriente de pensamiento histórico que es representado por Fernand Braudel y después a través de Wallerstein. Es importante porque tiene una connotación histórica esta noción de comunicación mundo y entonces de mirada al mundo. Yo quiero precisar, digamos, el estatuto, o digamos, donde se encuentra Michel Sénécal, digamos. Michel Sénécal no se acercó a mí únicamente para esta entrevista, estas conversaciones. Lo encontré cuando era joven, muy joven, tenía 18, 19 años, es un quebequense, un estudiante de comunicación en la Universidad de Quebec, y en ese momento era media activista, como se dice, en las comunicaciones por cable comunitarias. Usted sabe que Canadá fue importante en la construcción de la idea de lo comunitario. Lo encontré en 77 porque trabajaba en eso y me interesaba, y estuve en Quebec para otra cosa en ese momento. Y después me vino a ver de nuevo y me dijo: yo quiero hacer un doctorado con usted. Y digo: bueno, hace usted el doctorado, pero sobre precisamente el espacio mediático alternativo. E hizo el doctorado conmigo. El doctorado conmigo, y en una conferencia que di defendió la tesis a fines de los años 80. Y después volví de nuevo a Quebec por una conferencia, y en la conferencia franco-anglosajona, que es McGill University, me pidieron de exponer lo que había hecho en Chile y por qué había sido importante para mí una experiencia vital que sigue reproduciéndome como personalidad y en mis propias investigaciones. Y yo expliqué sencillamente lo que hice en Chile. Y finalmente lo que noto rápidamente es que
el pensamiento mío no es un pensamiento individual, es un pensamiento colectivo. Y es por eso que es tan importante en este libro la contextualización de las diferentes fases por las cuales paso, ¿entiende? Yo creo que es importante eso, porque a mí me parece con la imposición de un régimen de verdad que está bloqueado sobre lo presente, como dicen los historiadores sobre el presentismo, se escapa la dimensión contextual de la construcción de ideas y de conceptos. A prueba es que la noción de globalización ha pasado en el lenguaje corriente sin que finalmente, de contrabando, y es en circunstancias que es una noción de trampa, una noción trampa. Entonces, yo creo que el libro me parece, y eso me interesa, me interesa en las conversaciones que tuve con Seneca, es la necesidad de contextualizar las teorías. Yo creo que el primer deslizamiento, la primera transición, digamos, el paso de una situación a otra, es la fundamental, es el hecho de decidir. Tengo un chico que vivió durante la ocupación alemana, durante la guerra, que militó en los Scouts, en la juventud católica estudiantil, etc. De repente toma conciencia de la miseria del mundo a través de un libro, que es finalmente el libro de un brasileño, que es Geopolítica del hombre, y de repente se dice, yo no puedo seguir así. Y finalmente si hice la demografía, es porque en ese momento era un problema central, y una oposición, como lo fue la reivindicación después del nuevo orden informativo, una confrontación entre el llamado tercer mundo y finalmente las naciones occidentales. El tercer mundo, argumentando que las naciones occidentales eran muy malthusianas. Entonces, primero, el primer paso es del paso de una vida en Bélgica, es importante insistir. Yo me reclamo de mi nacionalidad belga, porque finalmente no pertenezco a una sociedad, bueno, como todas las sociedades europeas fueron colonizadoras y cometieron las peores barbaridades. Es muy interesante decir, entre paréntesis, que cuando Leopoldo II finalmente ofreció, que había recibido finalmente de un convenio entre las naciones europeas, se habían repartido en 1875 en la África, y lo habían dado a Leopoldo II, que era el rey de Bélgica, lo ofreció a Bélgica, y nadie lo quiero, no lo aceptó la población belga. Y el Congo siguió siendo propiedad del rey. Bueno. Entonces, es un primer paso, desde Bélgica, pasando por Francia a América Latina. El otro es de pasar de la demografía, a través de la cual me contrató la Universidad Católica de Santiago. Yo debía ir para trabajar sobre demografía. El paso de la demografía a la comunicación. Ya sospeché en mi oficio de demografía que algo tenía que ver con la comunicación, la demografía. Y es importante eso, es una constante. Es finalmente una pluridisciplina la demografía. No existe en sí
debe llamar la historia, la geografía, la sociología, la antropología, etc. Exactamente como lo son las disciplinas de las ciencias de la información. Entonces se me marcó profundamente que la idea que no existe una disciplina y que es importante de tener todo el círculo, el espectro de disciplina para entender un proceso. Entonces, si, digamos, pasé de la demografía a la comunicación, la primera razón es que yo vi en la realidad los efectos de realidad de las teorías de la comunicación difusionista, que era finalmente una concepción completamente occidentalista del desarrollo. Y la segunda cosa fue más importante todavía. Yo creo que cuando salí para América Latina tenía una conciencia social nucleada alrededor de, digamos, de la lucha en contra de la pobreza, el subdesarrollo, etc. Pero en Chile yo pasé de la conciencia social a una conciencia política, es decir, digamos, asociándome y haciendo uno solo con un proyecto político colectivo. Y digamos, el acontecimiento que fue decisivo en mi vida es finalmente la ocupación por los estudiantes de la Católica de su universidad porque era reaccionaria. Es decir, necesidad de gestión democrática de la universidad y de abrirse hacia la sociedad. Y durante la ocupación, en 1967, de la universidad, El Mercurio, el diario principal de Santiago, el diario de la burguesía por excelencia, finalmente lanzó una campaña tremenda en contra de los estudiantes, que eran, porque como muchas universidades católicas en América Latina muchas veces eran hijos o hijas de una clase acomodada, para utilizar una palabra que ustedes me entienden. Bueno, entonces, a raíz de eso, estudiamos, se fundó un centro donde se estudió los problemas de la realidad nacional y fundamos un grupo sobre la ideología y la cultura de masa, ¿no?, en la Católica. Y nuestra primera investigación fue finalmente el discurso del Mercurio, no solamente frente al fenómeno de la ocupación, pero frente al concepto de juventud. Porque en ese momento se habla mucho en todo el mundo, en los campus, etc., del poder joven. Y yo tratamos de ver qué entendía finalmente un diario llamado Liberal en esa época, finalmente entendía por poder joven. Entonces, es una primera etapa. Después pasé del estudio de discursos y de estructuras de los medios a finalmente la pregunta, ¿qué hacer con los medios cuando uno tiene la posibilidad de pensar una transformación de los medios? Y eso fue el periodo de la unidad popular, donde, bueno, Michelle, porque en el equipo estaba también Michelle, mi compañera, y digamos una compañera argentina, Mabel Piccini. Finalmente, cada uno estuvimos trabajando con algunas instituciones para hacer avanzar no solamente la reflexión, pero para hacer avanzar también análisis para entender lo que ocurría con los medios. Porque no hay que ocultar que el Mercurio progresivamente se transformó en intelectual orgánico del movimiento de masa de la burguesía en las calles, movimiento de mujeres de extrema derecha, todo eso, boicot, bueno. Y entonces Michel participó, por ejemplo, con Mabel digamos, en construcción de escenarios que no reproduzcan los esquemas de las telenovelas un poco sencillas. Bueno, y yo trabajé con la casa editorial Kivantu para evaluar finalmente las nuevas iniciativas, las nuevas revistas para adolescentes, para niños que habían digamos, producido esta casa editorial. Entonces,
eso es otro paso determinante para mí. Porque yo vi cómo finalmente todo proceso de cambio, proceso, digamos, de cambio verdaderamente sustancial del sistema de comunicación entraña una oposición radical de parte del enemigo de clase. Porque yo creo todavía que estamos viviendo en sociedades con lucha de clase, incluso si hay lucha de mujeres, hay lucha de pueblos primarios, tú entiendes cómo se dice en francés, etc. Y lo que digamos, me aprendí en estos años es finalmente cómo una cultura, un ethos cultural de una nación puede oponerse, digamos, a la exploración de la comunicación, de los problemas de la cultura, etc., a través de otro ángulo que la lingüística y la filosofía. Ustedes saben, los franceses obsesionados por la filosofía. Incluso cuando escribo un texto que no tiene gráficos, etc., me ponen sociólogo y filósofo. No tengo nada de ver con el filósofo. Pero filósofo es realmente digamos, un título que le da título de nobleza. Tiene todavía muchas... Yo vengo de una realidad, de un país que está con un rey, pero yo encuentro que en Francia hay muchos signos también de realidad. Bueno. Y conseguí un puesto finalmente en 83. Pero la paradoja es que cuando sube Mitterrand, yo que he sido nómada durante 10 años trabajando en todas partes en América Latina o en otras partes, finalmente el ministro de Investigación e Industria me pide a mí y a un amigo, finalmente, de hacer un balance sobre el pensamiento comunicacional en la Universidad Francesa. Lo que es realmente paradójico. Y yo me acuerdo que había adentro de esta disciplina naciente un tipo que, yo no estaba en esta reunión, por suerte, le dijo, pero ¿por qué ustedes han tomado un belga para hacer un informe sobre la investigación en comunicación francesa? Entonces me reportó un amigo que lo había entendido. Entonces, bueno, yo empecé mi carrera en 83 realmente, a pesar de haber tenido muchas publicaciones antes, no me fueron reconocidas. Empecé en el grado raso, el primero. Y yo pedí una rehabilitación o una conversión del grado, no. Entonces finalmente ya no protesté para eso, yo hice otras cosas porque era más importante que haya investigaciones y enseñé. Entonces enseñé primero en Rennes, en Bretaña. Pero para mí Bretaña era importante porque finalmente los primeros estudiantes que tuve eran hijos de las radios libres. Entonces tenía un diálogo muy interesante con ellos. Además, Bretaña es la única parte, porque es un pueblo de marineros que está volcado hacia el exterior. Y entonces me habían nombrado en Bretaña pensando aislarme, digamos, de las realidades internacionales, y finalmente a través de Bretaña volví a reencontrar la dimensión internacional de los fenómenos de comunicación, porque Bretaña tiene, como muchas partes de España, relaciones privilegiadas con varias partes de Asia, de América Latina y de África. Bueno, yo terminaría con mi evolución. Bueno, yo pienso que yo quiero decir, yo hubiera debido decirlo, yo no he escrito solamente libros solo, en solitario. Yo he escrito muchos libros, casi la mitad de mis libros, con compañeros que pertenecen a geoculturas distintas, que sean chilenos, que sean argentinos o que sean norteamericanos o, digamos, belgas o franceses. ¿Entiendes? Pero la mayor parte de mis libros en conjunto,
la continuación más clara es con mi compañero. Es mi compañero. Mi primer libro sobre la historia del poblamiento latinoamericano, que salió en 64, 64 yo creo, fue escrito con ella. Y es eso que es increíble. Ella había hecho literatura comparada, no había estudiado nada de comunicación, no había estudiado nada de demografía, y de repente, confrontado a una realidad como la realidad chilena, que es otra cultura, de repente nos sentimos alas. Es realmente es como los autodidactas del siglo XIX. Los utopistas eran autodidactas. Bueno, nosotros escribimos ese libro en tanto autodidactas. Y durante todo el periodo chileno trabajamos juntos, si se exceptúa las investigaciones demográficas, propiamente demográficas, que eran más bien, digamos, estudios para los gobiernos o las instituciones. Bien. Sí, 3 minutos. Bueno, un libro fundamental, es por eso que hablo de Michel, el libro que me parece fundamental, digamos, en nuestra trayectoria, tanto la mía como la suya, es pensar sobre los medios. Porque en pensar sobre los medios es un cambio radical de paradigma. Nosotros damos el ejemplo de un paradigma de lo mecánico a un paradigma de lo fluido. Es decir, finalmente se redescubre después de haber digamos, focalizado los grandes aparatos, las grandes máquinas, etc., se reencuentra finalmente los flujos, la liquidez, como diría Bauman, etc., etc. Es un libro que escribimos en 86. Y directamente después hicimos nuestra primera investigación sobre las telenovelas brasileñas, porque para nosotros era fundamental, porque es una telenovela que nace en una dictadura donde muchas cosas son censuradas, la comunicación censurada. Y por fin, Michel evidentemente tiene su propia producción, pero tenemos producción que hacen que somos un tercer ser, como digo siempre. No es ella, no es mío, no es mío. Y digamos, hay otra para mí, por lo menos por lo que me concierne, una nueva vía importante para mí fue el reencuentro con la historia. El reencuentro en la historia para, digamos, como posibilidad de criticar los mitos de una globalización entendido de manera unilateralmente. Y entonces la comunicación mundo, la historia de la comunicación mundo, la invención de la comunicación e historia de la utopía planetaria es una trilogía para dar una memoria al proceso contradictorio de construcción de un mundo unificado, o la gran familia reunida, como decía San Juan, pero también Albert Gore, cuando anunció las autopistas de la información. Bien. Y ahora estoy trabajando, los jóvenes trabajan mucho sobre Internet, etc. Yo les dejo trabajar, está muy bien, es su dominio, es su campo, yo lo encuentro formidable y escriben cosas muy interesantes. Pero yo, como soy digamos, un antiguo, yo me trabajo sobre todo sobre las zonas sombras de lo que se llama el informacionalismo de la sociedad de la información. La realidad de un investigador. Sí, decía que cuando usted habló antes de que en el 77 hizo un estudio sobre los medios alternativos, yo creo que le interesa la perspectiva de la juventud porque aporta unas nuevas preocupaciones. Yo creo que eso viene muy a colación y está muy relacionado con lo que está pasando en la actualidad en el mundo, especialmente concentrado en Europa y más concretamente en España. Me estoy refiriendo a una serie de sucesos muy extraños y que los medios y los políticos, digamos, están censurando a través de su silencio pasivo o su pasividad, su omisión y su miedo a no hablar de ello. Y es un tema que muchos de ustedes no lo sabréis, precisamente por esto, porque
nadie se atreve a hablar de ello. Y es una campaña de crímenes secretos por parte del gobierno de Estados Unidos que está llevando a cabo mayoritariamente contra españoles, contra franceses también, contra belgas, contra italianos, contra muchas partes del mundo concentrados en Europa, ¿no? Entonces esto no ha salido a la luz todavía, hay cosas que ya son cada vez más evidentes, ¿no? Como el descarrilamiento del tren de Santiago de Compostela, que hasta ahora, después de 6 meses, se ha dicho que fue un accidente, en realidad fue provocado por la CIA, el gobierno de Estados Unidos, y eso lo saben todos los políticos, lo saben más de 10.000 personas entre periodistas y políticos. Yo les he informado por email, por cartas, por teléfono, y nadie dice ni una palabra a pesar de que todos saben que es verdad. En concreto sobre franceses, mencionaría a Rachel, una chica que murió en fin de año por un exceso de una sobredosis de heroína en Madrid, y también a Alain Buffard, que era un coreógrafo francés, y también al mítico entrenador español Luis Aragonés. Entonces mi pregunta es, ¿qué piensa usted de los...? No sé si me escucha, no sé si me escucha. ¿Qué piensa usted, ya para terminar ya, para no hacerlo muy largo, ¿qué piensa usted sobre los medios alternativos que usted ha mencionado y que están muy relacionados con la seguridad nacional? Como por ejemplo The Intercept, que ha salido muy nuevo, es un periódico online, aunque sé que usted está en contra de las nuevas tecnologías, que yo estoy de acuerdo con usted también, que limitan nuestras libertades, es muy cierto, tiene mucha razón, no tenemos privacidad ninguno de los que estamos aquí en ningún sitio. Entonces, ¿qué opina usted de los nuevos medios como Glenn Greenwald, los periodistas que están saliendo por ahí americanos, algunos de ellos Wikileaks, por ejemplo, que se atreven a alzar la voz y denunciar crímenes y sucesos e ilegalidades por parte, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, que nadie se atreve a hablar? Y, por ejemplo, ya para terminar, el gobierno de España ha respondido a estos ataques, del gobierno de Estados Unidos, y con crímenes secretos, operaciones clandestinas secretas en Estados Unidos. Poquísimo tiempo, ¿puedes concretar la pregunta? Bueno, simplemente, ¿qué piensa usted de las nuevas... ¿Qué piensa usted de los nuevos medios alternativos que pues se atreven? Es que me ha dicho que termine la pregunta, concrete la pregunta, esa es la pregunta. La pregunta es, ¿qué piensa usted de los medios alternativos que proponen y se atreven a alzar la voz sobre crímenes que nadie se atreve a hablar de ellos? ¿Qué piensa usted de eso? Sí. Mira, yo creo que la cuestión de lo alternativo, desde en que se empezó a hablar de lo alternativo, precisamente en los años 70, ha hecho un salto enorme. Yo creo que la fuerza hoy de quienes trabajan sobre la alternatividad a los sistemas de comunicación es haber entendido que no se podía pensar la alternativa a lo comunitario, lo independiente, es así. Sin pensar el conjunto del sistema. Y es lo que eso, para dar un ejemplo, es lo que ocurre en América Latina. Es muy interesante. Es finalmente no salen solamente para tener el derecho a radio o televisiones libres, digamos, comunitarias, pero salen para transformar el sistema de comunicación. Yo creo que es importante, y eso es radicalmente distinto de lo que ha podido lograr la Unión Europea. La Unión Europea ha fracasado cada vez cuando se trate de emitir una directiva sobre el pluralismo mediático en Europa. Sí, y sobre la cuestión digamos, de la vigilancia, yo pienso que es verdad que hay poca gente que resiste a eso, además porque le dan un servicio gratuito. Pero yo creo principalmente, porque cuando escribo estos libros hay muchos que me vienen a decir en conclusión de su recensión, pero usted no plantea un plan de acción. Un plan de acción no es mía. Yo el plan de acción lo construyo progresivamente con colectivo, con los colectivos de los abogados, de la gente que trabaja sobre derechos humanos, etc. En cuanto a las leyes de los 3 tercios, ¿qué claves son las que han hecho que haya una ola y se haya expandido y se hayan aprobado, por ejemplo, en Ecuador, Argentina o Uruguay? Cosa que, como usted ha comentado, yo estoy de acuerdo, aquí en Europa nos parece impensable.
un tercio del espacio radioeléctrico sea para los medios comunitarios, un tercio para los medios públicos y un tercio para... Exactamente. ¿Cuáles son las claves? Sí. El problema, yo creo que es un avance importante, porque se ha manifestado y se ha estructurado una sociedad civil movilizada, tomando responsabilidad y dándose cuenta que también ella es responsable de la forma que toma la implantación de los sistemas de comunicación. Y yo agrego enseguida, yo creo que finalmente esta ley trabajará en el sentido positivo si siguen los ciudadanos interesados en ello. Es lo que digo, pero sin ser, digamos, despectivo, uno tiene sistemas de comunicación que se merecen como ciudadanos, ¿usted entiende? Y yo creo que durante mucho tiempo se dejó eso, pero ahora se da cuenta que en todos los campos donde se introduce la hidra de la tecnología de la información y comunicación, hay una necesidad a partir de la respuesta y de la visión de la ciudadanía. A mí me parece que es radical eso, pero es un momento importantísimo eso. Pero el problema es que, digamos, al anunciar cada día que hay, digamos, una nueva invención o nueva compra de una firma por Facebook, etc., pero yo creo que a mí me inquieta sobre todo en Facebook la manera de cómo acumulan a través, digamos, además con una doctrina que quiere hacernos entender que ya está terminada el derecho a la vida privada. Para mí, el respeto a la vida privada es un elemento fundamental de la construcción del pensamiento. Sin toma de distancia frente a la realidad real, nosotros estamos perdiendo toda una capacidad de rebelión. Y es eso lo importante. Pero eso, yo creo que la respuesta es la respuesta también de todas las instituciones que transmiten y que producen saber. Y allá se plantea el problema clave, cómo finalmente todos los que producen saber pueden asociarse a ellos, a los que también producen saber, pero no lo pueden finalmente transmitir. Yo creo, para mí, la cuestión de los medios no puede ya tratarse sin las otras instituciones que finalmente participan en la toma de conciencia de los desafíos que nos plantea hoy la austeridad, la tecnología, etc., la seguridad. Yo creo que me parece que es importante eso, es importante. Y tengo la suerte de tener nietas y un nieto, y es interesante porque cuando se le habla en estos términos, uno ve los progresos que se está haciendo también a veces en la educación secundaria. Y eso nosotros olvidamos a veces eso. Bueno,